Seguimos entonces con el tema de álgebra. Y en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo concepto, la expresión algebraica. Una expresión algebraica puede incluir un solo término algebraico o más de un término algebraico. Una expresión algebraica resulta de modelar un problema de la vida real. Llegará el momento en el que modelemos expresiones algebraicas con ustedes. Por ahora necesitan ir aprendiendo la forma en la que funciona esta rama de las matemáticas. Ya, insisto, ya llegará el momento en el que podamos hacer prácticas con ustedes en las que cada quien modele un problema específico de la vida real a través de una expresión algebraica. Entonces, vuelvo a repetirlo. En este sentido, dice que una expresión algebraica puede incluir un término algebraico o más. Y hay una clasificación específica para las expresiones algebraicas. Si una expresión algebraica incluye un solo término, se denomina monomio. El prefijo mono significa uno, un término. De una vez les pongo un ejemplo. 4y es un monomio porque solamente incluye un término. Y en este sentido, anteriormente, todas las sesiones anteriores hemos estado hablando del término algebraico y decíamos que era el objeto mínimo o el elemento mínimo de estudio del álgebra. A un término algebraico también se le puede llamar monomio. Un término algebraico entonces es lo mismo que un monomio y tiene las cuatro partes que ya conocemos: signo, coeficiente, literal y exponente. Sabemos que si el signo no está visible se considera que es más o positivo, para ser más correctos. Si en el exponente no está visible se considera que es la unidad, más 4y a la 1, no hay ningún problema. Si nuestra expresión algebraica incluye dos términos, es decir, dos monomios, se conoce como binomio. El prefijo bi significa dos términos o dos monomios, ¿sale? Un término o un monomio en el caso del monomio propiamente. Ejemplo, ya tengo este término, este monomio, y lo voy a usar acá también. 4y menos 7y cuadrada. Tenemos dos términos, dos monomios, es decir, un binomio. Cuando vemos la expresión completa, es un binomio que está formada por dos monomios. Uno de esos monomios es de primer grado y el otro monomio es de segundo grado. Pueden ser los dos de primer grado, los dos de segundo grado, los dos de tercer grado, no hay ningún problema. En este caso puse uno de primer grado, uno de segundo grado. Y después, si está formado por tres términos, es decir, por tres monomios, se le llama trinomio. Es decir, el prefijo tri significa tres. Una expresión formada por tres monomios. Por ejemplo, el binomio que ya tenemos aquí más otro monomio. Un término, dos términos, tres términos. Y finalmente, si tiene más de tres términos, es decir, monomios, se conoce como polinomio. El prefijo poli significa muchos. Ejemplo, el trinomio que ya traemos de acá, más otro monomio. Un término, dos términos, tres términos y cuatro términos. Si son más de tres términos o más de tres monomios, se le llama polinomio. El prefijo poli significa muchos. Y esa es la clasificación de una expresión, de las expresiones algebraicas. Esa, o mejor dicho, la primera clasificación de las expresiones algebraicas.
Esta clasificación depende específicamente del número de términos que la compongan. Un término, dos términos, tres términos o más de tres términos. Pero hay otra clasificación y las expresiones algebraicas también se pueden clasificar por su grado. Y al igual que en los términos algebraicos, las expresiones algebraicas, el grado pues de una expresión algebraica también va a estar definido por su exponente. Solo que en esta ocasión, como pueden ser más de un término algebraico, el grado lo va a determinar el máximo exponente en cualquiera de sus términos. Es decir, una expresión de primer grado va a tener como exponente máximo al 1. Si fuera un binomio, un trinomio o un polinomio, quiere decir que todos sus términos van a ser de primer grado. Es decir, todos van a tener con este exponente 1. Por ejemplo, 4y más 2z menos 7x. Cuando nosotros vemos este tipo de expresiones, podemos decir que es un trinomio, efectivamente, pero además que es de primer grado, o lineal. Un trinomio porque tiene tres términos y de primer grado porque su exponente máximo en cualquiera de sus términos es la unidad. Segundo grado, si el exponente máximo en cualquiera de sus términos fuera 2, se considera que es de segundo grado. Este mismo ejemplo lo vamos a usar. 4y más 2z cuadrada menos 7x. Como el mayor exponente en cualquiera de los términos es el 2, se considera que es un trinomio también, pero ahora de segundo grado o cuadrático. Si solamente tuviéramos los dos primeros términos, se diría que es un binomio porque solamente tiene dos términos y dos términos corresponden a un binomio de segundo grado. Y finalmente, tercer grado, si el exponente máximo en cualquiera de los términos de una expresión fuera 3, se dice que es de tercer grado. Por ejemplo, si yo tuviera 4y más 2z cuadrada menos 7x cúbica, diría que es un trinomio de tercer grado o cúbico. Y si solamente tuviera dos términos, por ejemplo estos, 2z cuadrado menos 7x cúbica, diría que es un binomio de tercer grado o cúbico. Binomio porque solo tiene dos términos, trinomio porque tiene tres términos, y en ambos casos de tercer grado porque su mayor exponente es el 3. Ayúdame a seguir adelante. ¡Vamos, suscríbete!